Muy bien, pues vamos a continuar en el capítulo 21, pero no de Juan, sino de Mateo. Y en este pasaje vamos a estudiar pues un tema que es bastante familiar para muchos, que conocemos como la entrada triunfal o el Domingo de Ramos. Este evento se registra en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y da inicio a lo que tradicionalmente conocemos como la Semana Santa o la Pasión de Cristo. Y aunque es cierto lo que alguien dijo, que Cristo no vino a este mundo para hacer posible una Semana Santa, sino para hacer vidas santas, debemos aún así reconocer que gran parte de los acontecimientos que sucedieron en esta semana son los acontecimientos más grandes de la historia y están registrados en las palabras y en las obras de nuestro Señor Jesucristo durante esa última semana de vida del Señor, que culminaron, como sabemos, en su crucifixión y su resurrección. Así que hermanos, siendo estos los acontecimientos más importantes para la humanidad, sería bueno para nosotros prestar atención a ellos. Vamos a ver hacia el final de la narración de Mateo, en estos pasajes que vamos a leer, y que la gente está clamando a este rey que venía en el nombre del Señor, pero la gente en Jerusalén, alborotada, hace una pregunta que es extraña o puede parecer extraña para nosotros. ¿Quién es este? ¿Quién es este hombre al que se le aclama de tal manera? ¿Quién es este hombre que está entrando como si fuera un rey? A la cual la gente está tendiendo sus mantos, están agitando esos ramos en señal de victoria. ¿Quién es este hombre? Y hermanos, cada ser humano en algún momento de su vida va a ser confrontado con esta pregunta: ¿quién es este hombre? Con reconocer la identidad de Jesús. Y Mateo, como un discípulo de Jesús, como uno de los testigos oculares, nos describe en su evangelio la evidencia sobre la verdadera identidad de Jesús. Y Mateo lo presenta entonces no solamente como un buen hombre, como un profeta, como un buen maestro, como un rabí, sino lo presenta como el rey, como el Mesías prometido. Y la mayoría de nosotros tenemos conocimiento de esto. Y si usted está contestando ahora la pregunta, usted fácilmente puede decir: sí, amén. Jesús es Rey y Señor. Jesús es el Mesías prometido. Pero si usted reconoce eso, entonces la pregunta es si usted realmente se está sometiendo a la autoridad de ese Rey. Y miren, nosotros corremos el riesgo también de hacer lo mismo que hacía la gente, que alababa al Señor. Estaban pronunciando verdad con sus labios, pero era solamente tal cual, de labios. No salía una alabanza verdadera del corazón. ¿Por qué? Porque no lo habían conocido, porque no lo habían reconocido como lo que es: el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que mi oración es de que el Señor en su gracia nos permita reconocer con asombro la identidad de Jesús como ese Rey Salvador de su pueblo, y que nuestros corazones entonces se conmuevan con un mejor entendimiento de las cosas que fueron para nuestra paz. Que el Señor en su gracia las haga completamente claras para nosotros y nos permita exaltar verdaderamente con nuestros labios y con nuestra obediencia que viene desde nuestro corazón a aquel que hemos reconocido como Rey. Entonces recuerde solamente que Mateo está escribiendo a una audiencia primordialmente judía. Su propósito era, como dije, demostrar que Jesús era el Rey y el Mesías prometido de Israel.
Y la forma en que lo hace él es citando profecías del Antiguo Testamento que hacían referencia a la promesa del Mesías y las conecta con Jesús como el cumplimiento de ellas. De entre los 4 evangelios, Mateo es quien más recurre a estas citas del Antiguo Testamento. Y un ejemplo lo vamos a ver precisamente en este evento, en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Así que vamos a leer este pasaje, por favor. Mateo capítulo 21, versículos del 1 al 11. Y si se quiere poner de pie, por favor, mientras leemos. Dice así la palabra de Dios. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada, y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Si quiere tomar su asiento, por favor. Muy bien, lo que voy a hacer ahorita es dividir este texto en 4 encabezados, que ya se los voy a ir dando de uno en uno. Y el primer encabezado es el conocimiento anticipado del Señor. El conocimiento anticipado del Señor. De acuerdo al capítulo anterior, ahí en el capítulo 20 de Mateo, versículos 17 y 19, el Señor en su camino hacia Jerusalén sabía que este sería su último viaje, su destino final, y es precisamente lo que notifica a sus discípulos, ahí en Mateo 20, versículos 18 y 19, diciendo así, dice el pasaje: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Así que, hermanos, el plan y la voluntad de Dios es la que se llevaría a cabo, no la del hombre. Él sabía que esta entrada a Jerusalén sería lo que desencadenaría la furia de los líderes judíos, que finalmente le llevaría a la cruz, propósito por el cual él había venido a este mundo, para morir como nuestro sustituto y llevar nuestros pecados sobre sí. Bueno, vemos una vez que Jesús y sus discípulos llegan al monte de los olivos, manda a 2 de sus discípulos a Betfagé y les da instrucciones específicas que nos muestran ese conocimiento anticipado del Señor. Ahí en el versículo 2 el Señor les dijo: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes, y tan pronto lleguen ahí encontrarán una asna atada y un pollino. La Nueva Traducción Viviente lo traduce: verán una burra atada junto a su cría. Ustedes simplemente, ¿qué? Desátenla y tráiganlos a mí. Y si alguien les pregunta por qué están haciendo eso, solo digan: el Señor los necesita. Con eso no tendrán ningún problema. Ellos les permitirán llevarlos de inmediato. Ahora, en el Evangelio de Lucas, en capítulo 19, versículo 33, nos confirma que eso fue exactamente lo que pasó. Eran los dueños
de esta asna y pollino los que rebuznaron. Quiero decir, los que brincaron tan pronto vieron que desataron los animales. Algo que sería completamente normal, ¿verdad? Y esto es lo que dice el pasaje de Lucas 19:33. Mientras desataban el pollino, ¿quiénes? Sus dueños les dijeron: ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Por qué están haciendo eso? ¿Por qué están desatando al pollino? Y los discípulos, entonces, uno les da el codazo al otro: pásale el paso. El Señor los necesita. Y en Marcos 11:6 nos dice que estos hombres no pusieron ningún pero. Al escuchar la razón, simplemente dijeron: ah, está bueno, entonces, vayan pues, no hay problema. Ahora la Escritura nos dice, más bien no nos dice nada más sobre estos hombres. No nos dice si ellos eran seguidores de Jesucristo o quiénes eran. Pero lo más probable es que sí ellos eran seguidores de Cristo. Pero lo que sí Mateo nos hace notar aquí es el conocimiento anticipado que Cristo tenía de las cosas. Que, por cierto, aquí muchos podrían objetar diciendo: bueno, quizá Jesús ya había hecho ese arreglo previamente, solamente que no avisó a los discípulos. Entonces Jesús ya había conocido a estos hombres, les había dicho: ¿sabes qué? Yo cuando te pide el burro, entonces lleguen mis discípulos a pedírtelo, entonces tú simplemente dáselos. Es un préstamo, te los voy a regresar. Pero no, esto no es lo que está sucediendo aquí, porque no es este el único evento que sucede donde vemos que Cristo tiene ese conocimiento anticipado de las cosas. Lo vemos, o ya lo vimos más bien, en la predicción de su propia muerte, con lujo de detalle. Él les dijo que sería entregado a los sacerdotes, a los escribas, que serían ellos quienes le condenarían a muerte y que ellos a su vez le iban a entregar a los gentiles, y que estos gentiles le iban a escarnecer, que se iban a burlar de él, que le iban a azotar y que finalmente le iban a crucificar. Y en ese mismo momento el Señor les dijo: pero al tercer día resucitará. En otra ocasión, cuando los discípulos le preguntaron: Señor, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y eso lo va a ver ahí en Marcos 14, versículos 13 al 14. Dice así: Él envió a 2 de sus discípulos: vayan a la ciudad y allí les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo, y donde él entre, digan al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado. Hagan los preparativos para nosotros allí. Salieron pues los discípulos y llegaron a la ciudad y encontraron todo tal como él les había dicho y prepararon la Pascua. Ahora, ¿qué piensan? ¿Que quizá esto también tuvo un arreglo previo? Pues un corazón terco como el nuestro aún podría pensar que sí, que hubo un arreglo previo. Pero vemos también que el Señor predijo la traición de Judas. El Señor también, con conocimiento anticipado, predijo la negación de Pedro, diciendo que le iba a negar 3 veces antes de que el gallo cantara. Y yo no creo que Jesús se haya puesto de acuerdo ni con Judas, ni con Pedro, y menos aún con el gallo. Como decía, aparte de mostrar su omnisciencia, su conocimiento anticipado de todas las cosas, lo que está dejando claro aquí es el control soberano y absoluto que tenía sobre cada evento. Todo estaba ocurriendo conforme al plan divino, no conforme al plan del hombre, conforme al tiempo perfecto de Dios, no conforme al tiempo del hombre. No sé si usted recuerda, pero en una ocasión
Se acercaba la fiesta de los tabernáculos y los hermanos del Señor le dicen: anda, vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, pues ándale, órale, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Y Jesús les contesta: no, mi tiempo aún no ha llegado. Vayan ustedes, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Pero hermanos, aquí en este pasaje que tenemos delante, en Mateo capítulo 21, versículos 1 al 11, estamos atestiguando precisamente el momento que Dios en su sabiduría había escogido para que su Hijo se manifestara como el Mesías prometido. ¿Y cómo lo hizo? Pues lo estamos viendo, arribando a Jerusalén montado en un pequeño animal de carga, un burrito. Ahora, volviendo a lo de los dueños del asna y el pollino, también lo que Mateo aquí nos está dejando ver es su autoridad, su señorío. Para los reyes les era concedido, por su autoridad, escoger lo que ellos quisieran para montar, y ningún súbdito podía oponerse. Y aquí vemos al Señor escogiendo deliberadamente este burrito, a este animal de carga. Y tan pronto los hombres escuchan: el Señor los necesita, sin la más mínima oposición, dejan a sus animales ir con los discípulos para que sea utilizado por Jesús. Y de nuevo esto apunta a su autoridad soberana, a lo cual no hay quien se pueda oponer. Ahora entonces, el siguiente encabezado es este: la significancia del burro, sin aludir a los presentes. Y ahí entre paréntesis puse la profecía cumplida. La pregunta aquí es entonces: ¿por qué Jesús tuvo que montar y entrar en un burro? ¿Por qué el Señor no siguió la costumbre de los reyes orientales de montar un gran caballo blanco adornado con mantos lujosos? Y Mateo nos da la principal razón, que está en el versículo 4. ¿Está en el capítulo 21? Sí. ¿Qué dijo Mateo? Versículo 4. Y todo esto aconteció para que esto se cumpliese, lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual Jesús escogió un pollino? Que cumpliera la profecía. Para cumplir la profecía. Yo te lo veo así, y también por la humildad de él. Exactamente. Por eso digo, la razón principal era para destacar su realeza mesiánica, para identificarse a sí mismo como el Mesías. Pero a la vez el pollino, como dice Beto, hablaba de la clase de rey que era: un rey humilde, un rey manso. Estos animales, el pollino no se le asociaba con labores de guerra, pero sí se le relacionaba con actividades de paz, de servicio. Y en efecto, este era un rey que vino a servir, que vino a establecer la paz verdadera y duradera. ¿Cómo? Dando su propia vida, reconciliándonos con Dios por medio de su muerte. Ahora, referente a Zacarías 9:9, MacArthur anota en su Biblia de estudio: hay 4 elementos en este versículo que describen el carácter del Mesías. A veces luego la forma en que lo leemos ni lo resaltamos, pero son evidentes. Uno es: Él es rey.
Zacarías está hablando de un rey, pero no cualquier rey, sino el rey Salvador, el Mesías. Segundo, Él es justo. Y tercero, Él trae salvación. Cuarto, Él es humilde. Y ahí se los resalté, y ahí los puede subrayar usted también ahí en su Biblia si no le importa marcarla. Ahora, pero los intereses personales de los judíos y su descuidada interpretación de las Escrituras les hizo formar en sus mentes un Mesías no salvador, sino libertador. Un Mesías guerrero, no un Mesías humilde que establecería la paz con Dios. Sus ojos estaban velados. No entendieron las cosas que contribuían a la paz verdadera. Y hermanos, esto sigue siendo un gran problema el día de hoy. La gente sigue ignorando las Escrituras y haciéndose un Dios a la imagen de sus propios intereses, aun y cuando estos sean claramente torcidos a la luz de la palabra de Dios. La gente se ha hecho la imagen de un Dios que no es más que puro amor, un Dios que no juzga a nadie, un Dios que es incluyente, que Él no va a condenar a nadie. Y hermanos, el carácter de Dios lo vemos claramente reflejado en las Escrituras. Si bien tenemos un Dios de amor, este Dios de amor, precisamente por su amor, nos advierte de nuestra condición perdida y nos llama al arrepentimiento. Tenemos un Dios que, si bien murió por nosotros cuando aún éramos pecadores y aún siendo sus enemigos, en su gracia el Señor no nos deja en esa condición perdida. Tenemos un Dios que es santo, que es justo, que no tolera el pecado, que no lo apapacha. Tenemos un Dios que es tardo para la ira, sí, pero que en su ira santa no tendrá por inocente al culpable. Amén. Amén. Así que, hermanos, tengamos cuidado de no hacernos un Dios conforme a nuestros propios intereses, sino pongamos atención a las Escrituras y al Dios que es revelado a través de ellas, en todos sus atributos. Amén. Déjenme entonces mencionar un aspecto más sobre la acción que vemos en el versículo 7, ahí Mateo capítulo 21. Nos dice que los discípulos pusieron sus mantos sobre el asna y el pollino, y él se sentó encima. Ahora, el hecho que se despojaron de sus mantos para colocarlos sobre los animales no solamente era por un gesto amable para que Jesús tuviera una montura cómoda, sino que esto era en sí una señal de reverente sumisión, el despojarse de sus mantos, de su vestidura. Ahora en Lucas 19:35 aún también nos da otro detalle diciendo que fueron los discípulos los que subieron a Jesús encima del pollino. Fueron ellos quienes lo sentaron encima del pollino. Y esta también era una figura de la entronación como el rey que era. Esto fue lo que sucedió en la coronación de Salomón. Fueron los siervos de David quienes subieron a Salomón a la mula, dando esa señal de que él sería el rey. Y después, tocando trompeta, decían: ¡Viva el rey Salomón! ¿Lo ve? Entonces, podemos perder pequeños detalles en la narración que son importantes, que nos señalan a la identidad de Jesús. Y lo estamos viendo a través de este burrito. Ahora entonces, la pregunta es si usted puede ver lo importante que era para el Señor entrar montado en un pollino. ¿Lo ve? De esta manera, deliberadamente estaba declarando que Él era el Mesías.
dando cumplimiento entonces a la profecía de Zacarías 9:9. Y vamos entonces al tercer encabezado. La aclamación superficial del pueblo. Así que allí estaba el Señor de toda la creación, humilde, manso, montado en el pollino, que además nadie había montado, y que dócilmente galopaba, sometido a su Creador. Ahora Mateo capítulo 21, versículo 8 nos dice que la multitud era ¿qué? Muy grande. ¿Sabe por qué? Porque esta era la semana donde celebraban la fiesta de la Pascua. Y había mucha gente que se había reunido en Jerusalén. La multitud entonces formaría parte del cumplimiento de la profecía sin siquiera saberlo. Y nos dice entonces Mateo que unos tendían sus mantos en el camino, y este era un acto de sumisión que estaba reservado para la realeza. No lo hacían con cualquiera, tenía que ser un rey para que ellos entonces tendieran sus mantos. Es el equivalente a lo que hoy conocemos como la alfombra roja, ¿no? Para la realeza, no para los artistas, sino para la realeza. En la antigüedad, esta era la forma de dar la bienvenida a un nuevo rey. Y con eso entonces estaban dando honor a Jesús, reconociendo su derecho de ser rey de los judíos, cosa que además fue confirmada con sus gritos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que gritaban? Ahí en el versículo 9 vemos. Pero bueno, antes déjenme nada más mencionar este aspecto de las ramas, porque este domingo es conocido como Domingo de Ramos, precisamente porque la gente estaba arrancando las ramas de los árboles, y algunos las tendían también, y otros las agitaban, llenos de emoción. ¿Por qué? ¿Qué era lo que causaba la emoción en estos hombres? Las señales, los milagros que habían visto. Jesús recientemente había resucitado a Lázaro. Mateo en este capítulo 20 nos habla de la sanación de 2 ciegos. Entonces, la gente había visto los milagros de Jesús y estaban alegres, estaban con júbilo celebrando a este que consideraban rey. Versículo 9 nos dice entonces que la gente iba adelante y también iba atrás e iban clamando ¿qué? Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Y usted sabe qué significa Hosana, ¿verdad? Sálvanos. Sálvanos ahora. Sálvanos, te pedimos. Y en un espíritu de gozo y de triunfo cercano, Hosana es un pedido para que no tarde más en traer esa salvación prometida. Equivale a decir, te suplicamos, Jehová, que nos salves ahora. La gente entonces pedía salvación. Entonces, Hosana significa salvación. Sálvanos ahora. Sálvanos ahora. Pero sálvanos de qué? Exactamente. Libéranos. Más bien la palabra debería haber sido libéranos del yugo romano. Ellos estaban pidiendo un libertador que les librara de ese yugo de los romanos. No entendieron que Jesús traería algo mucho mejor que una liberación política sobre los romanos. Hermano, muchas veces nosotros estamos también pidiendo, casi como estos hombres, Dios, sálvame. ¿De qué? De este problema que tengo ahorita. Tengo este dolor de cabeza que no me dejas. Sálvame, ayúdame, quítamelo. Entonces muchas veces nosotros estamos pidiendo cosas que nos liberen del sufrimiento momentáneo. Y eso no es a lo que Jesús vino.
Él vino por algo mucho mayor. Si bien no es malo pedir esas cosas, la ayuda del Señor, debemos estar conscientes que tenemos una necesidad mayor a eso, que es rendirnos bajo la autoridad de este Rey. Ahora entonces, Jesús conocía la superficialidad en la alabanza que salía de la boca de estos hombres que le recibían tendiendo sus mantos y con gran júbilo, que a pesar de que estaban expresando verdad, no obstante, salían palabras huecas de los corazones que el Señor conocía bien, que eran corazones obstinados contra la verdad, corazones crueles, corazones llenos de falsedad, corazones llenos de orgullo, que les llevó o más bien que les cegó a reconocer lo que Dios estaba haciendo para su paz. Dios mismo encarnado en medio de ellos, dispuesto a dar su vida para darles gran salvación, no solo a ellos, pero a todos aquellos que crean en Él. Pero la ceguera espiritual y voluntaria de estos hombres fue entonces lo que causó las lágrimas del Señor. En Lucas capítulo 19, versículos 41 y 42, se los voy a poner aquí. Si alguien lo quiere leer ahí de la pantalla o de la Biblia, por favor. ¿Vale? Bueno, dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué? Lloró sobre ella diciendo: oh, si tú también conocieses, al menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. El Señor sabía que había un juicio divino establecido para ellos que finalmente no reconocerían al Mesías y que lo rechazarían con tal odio que le llevaría a la cruz. Esto condujo al juicio divino, a la destrucción de Jerusalén, que el mismo Señor profetizó en los versículos 43 y 44, que por tiempo ya no vamos a leer, pero esta es la profecía de la destrucción de Jerusalén que Jesús les dio, que no quedaría piedra sobre piedra. Y esto fue cumplido en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos, por medio del emperador Tito, dejaron Jerusalén en ruinas, matando a miles de judíos. Vamos entonces al último encabezado, que es la reacción final, que la vemos en los versículos 10 y 11. De acuerdo a los diferentes relatos en los otros evangelios, la reacción de la gente fue muy distinta. En muchos, como vimos, causó alegría y admiración, y aun cuando esta fue superficial. En los líderes religiosos causó envidia y furia. Pero Mateo nos dice que también para los ciudadanos de Jerusalén fue un poco diferente. Nos dice ahí en el versículo 10 que cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad que se conmovió. Y el sentido de esta palabra es se agitó. La Nueva Traducción Viviente lo traduce: toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada, diciendo: ¿qué? ¿Quién es este? A lo que muchos contestaron: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y hermanos, este es un título que la mayoría de la gente no tiene ningún problema en reconocer sobre Jesús. Si usted está hablando con algún judío o algún testigo de Jehová o musulmanes, usted va a ver que ellos no tienen ningún problema en decir que creen en Jesús, pero como un profeta, un buen maestro, un hombre de buena moral. Pero debe considerar esto: este hombre hizo afirmaciones que ningún hombre había hecho jamás. Él afirmó ser mayor y antes que Abraham. Afirmó ser el camino al Padre, la verdad y la vida.
afirmó tener autoridad para perdonar pecados, afirmó tener el poder para dar su propia vida y luego volverla a tomar, afirmó tener autoridad para dar la vida eterna a todo aquel que cree en Él. Este hombre predijo su propia muerte y su propia resurrección al tercer día, como vimos. Así que en base a estas afirmaciones solo tenemos de dos sopas aquí. No hay más. Si tales afirmaciones son falsas, este hombre no es más que un mentiroso, un engañador o un trastornado mental. Pero no puede ser un profeta de Dios, ni tampoco usted consideraría como buen maestro a alguien que es mentiroso. ¿O sí? La segunda opción, si es que las afirmaciones de este hombre son verdaderas, entonces este hombre es ¿quién? El Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién dice usted que es Jesús? Mire, los judíos rechazaron la autoridad de este rey. Pensaron que en la realización de sus propios deseos, de sus propios intereses, encontrarían la paz. Y hermanos, hoy en día la gente piensa que para lograr la realización de sus deseos, de sus sueños, que les traen paz y que les pueden traer felicidad, se logra sin someterse a ninguna clase de autoridad, a ninguna institución de cualquier clase, ni siquiera a ninguna autoridad, ya sea de padre o madre, o de cualquier autoridad en lo absoluto. El máximo bienestar de la persona se encuentra ¿en qué? En la libertad individual, dicen. Hago lo que yo quiero, soy lo que yo creo que soy. Ajá. Y esto es lo que la gente piensa que es el ideal, es lo que les va a dar su realización, es lo que les va a dar la felicidad. Está entonces ¿en qué? En una gratificación inmediata. ¿Se siente usted mujer? Vaya por ello, sea feliz. Pero hermanos, esto solamente le traerá destrucción. Como hemos visto, tenemos un Dios compasivo que se duele por la dureza, por la rebeldía, por la crueldad, por la perversidad de los hombres que aman su pecado y que viven estilos de vida egoístas, que rechazan a Jesús, rechazan su amor, rechazan su perdón, rechazan su oferta de salvación, pero sobre todo rechazan ¿qué? Su autoridad. Por esto mismo, Dios en su justicia no puede pasar por alto tan grande maldad. ¿Por qué? Porque Dios no solamente es amor, Dios es justo y Dios es santo. Así como para Jerusalén entonces el rechazo de la salvación por medio del Hijo de Dios trajo consecuencias devastadoras que resultaron en su propia destrucción, así también para todo aquel que decide rechazar a este Rey, la salvación que este Rey ofrece por medio de su Hijo, entonces resultará en la condenación eterna. Y hermanos, este mensaje, la gente lo odia. Lo califican de ¿qué? Intolerante, lleno de odio. No. Si usted ve que su hijo está a punto de caer a un precipicio y no hace nada, eso es odio. Pero si usted le advierte y trata de salvarlo, eso es amor. Así que si usted ya ha reconocido a Jesús como su Rey, Salvador, la pregunta para usted es si realmente está usted viviendo bajo su autoridad.
O quizá usted tiene un manto que es demasiado valioso. Y me refiero a algo que no está dispuesto a rendir a los pies de Cristo. Piense en eso. Piense en eso. Porque este Rey, con toda su autoridad, demanda sumisión. Demanda obediencia. Y Él, conociendo que nosotros no podemos cumplir con eso, nos extiende ¿qué? Su gracia. Su gracia. Así que, hermanos, yo puedo pasar aquí todo el resto del día y ustedes ya estarían dormidos o aburridos, pero no lo voy a lograr convencerlos. Por más argumentos que yo les dé. ¿Sabes por qué? Porque yo no tengo el poder para hacerlo. Es solamente la gracia de Dios quien puede abrir sus ojos. Porque si usted no ha reconocido a este Rey, espiritualmente ahorita usted está ciego. Está perdido. Así que mi oración y mi clamor es de que usted ruegue como estos ciegos que el Señor sanó, por misericordia. Ruegue por misericordia. Y el Señor le va a escuchar y ha de abrir sus ojos. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque eres un Dios paciente con nosotros. Señor, y porque a través de tu palabra, Señor, vemos quién es tu Hijo Jesucristo. Y vemos, Señor, que Él es Rey, que Él es Rey Salvador. Y, Señor, muchos aquí hemos reconocido eso. Hemos hecho una profesión de fe, reconociendo que sí es tu Hijo, nuestro Salvador. Sí es tu Hijo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero la verdad, Padre, es que en la práctica, cuando salimos de aquí, cuando empezamos la semana, Señor, muchas veces hacemos a un lado la autoridad que tú tienes sobre nosotros para seguir nuestros propios intereses. Así que perdónanos, Padre, y ayúdanos a verte como ese Rey majestuoso, como ese Rey que es digno de nuestra sumisión, de nuestra obediencia, y que allí, Señor, es donde se encuentra nuestro gozo, un gozo verdadero, no en seguir nuestros propios intereses y nuestros propios deseos pecaminosos, Señor, que nos van a llevar a la destrucción, pero en someternos a ti, Señor, porque tu voluntad es agradable, es perfecta. Gracias te damos, Señor, por atraernos hacia ti, por tu perdón. Y pedimos, Señor, porque si alguno aquí aún no ha reconocido a tu Hijo Jesucristo en una forma personal, como Rey sobre su vida, como ese Rey Salvador, que tú, Señor, en tu misericordia y en tu gracia, Señor, les concedas el quitarles la venda de sus ojos, para que te vean a ti, para que corran a ti, Señor, porque solamente en ti, en el Rey soberano que es tu Hijo, hay esperanza. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén.